Un nuevo escándalo se está cocinando en Israel. Aparentemente, soldados femeninas le habían dicho a la administración de Benjamín Netanyahu que se iba a generar un ataque por parte del grupo Hamás, pero que no las escucharon porque sencillamente eran mujeres. ¿De qué se trata esto que empieza nuevamente a criticar a Benjamín Netanyahu? Vamos a comentarlo. Al tenso escenario que se está viviendo en Israel ya por incluso algunos que están solicitando la salida de Benjamín Netanyahu, se suma un hecho curioso, y es que la soldado de vigilancia de Israel, precisamente en la frontera, habían advertido el aumento de actividad de Hamás antes del ataque del 7 de octubre. Esto lo están asegurando según informan medios locales. Sin embargo, la alerta habría sido supuestamente ignorada. ¿Por qué? Porque en este caso, la cadena de mando superior vio que sencillamente eran mujeres. Así como lo están escuchando. De hecho, esto ha sido calificado de un flagrante muestra de sexismo de los altos mandos, que en este caso se negaron a prestar atención a las advertencias que procedían de mujeres que operaban en las cámaras de vigilancia. Esto ha sido incluso informado dentro de los medios locales a través del diario israelí Haaretz. Y sí, en este caso, la unidad del Cuerpo de Defensa de Fronteras, que pasan horas sentadas frente a las pantallas de las cámaras de vigilancia, empezaron a ver situaciones que llamaban la atención. Estas están compuestas íntegramente por mujeres. Y sí, ellas son conocidas en hebreo como Tatzipanitanov, que es derivado de la palabra Tazip o miradores. En este caso, estas tropas estaban pues vigilando y a menudo ven pues la línea de defensa, y aparentemente tenían información de que el grupo Hamás iba a atacar. Se lo dijeron a la administración de Benjamín Netanyahu y los altos mandos sencillamente dijeron que no había que hacerle casos porque venía de parte de mujeres. Y sí, esto suma pues otra atención a lo que se está criticando dentro de la propia administración en Israel, y que muchos ya están pidiendo que renuncie Benjamín Netanyahu. Y sí, en ese sentido también se empieza a comentar que la comunidad internacional no le está sentando nada bien cuando supuestamente Israel se acogía pues a el espíritu de Occidente, y ahora se está hablando de machismo. Y sí, obviamente esto también es una dura crítica a lo que se está viviendo en Israel, y que supuestamente había sido adoptado por parte de países de la Unión Europea, por países de Occidente, en el cual se decía que dentro de Oriente Medio había un país que seguía los lineamientos de Occidente, y ahora estamos viendo lo que realmente estaba pasando en Israel. Pero esto no es lo peor de todo. Se acaba de tener una información bastante preocupante con respecto a lo que había sucedido y habíamos comentado en anteriores videos. Hay un grupo, en este caso de hutíes, que están empezando a trabajar en contra de Israel, y en este caso también decidieron secuestrar un barco que pertenecía a la propia administración de Benjamín Netanyahu, o al menos esto es lo que dicen ellos. Pues resulta que hay tripulación mexicana en este barco secuestrado, y esto entonces pone en tela de juicio la propia disputa y sobre todo la postura del gobierno mexicano, que se ha mantenido neutral en todo momento, que no ha criticado lo que ha hecho la administración en Israel, pero que tampoco ha criticado de manera directa lo que ha sucedido a través del grupo Hamás. En este caso entonces el gobierno de México ha tenido que confirmar que 2 de sus connacionales estaban a bordo de estas embarcaciones de carga que ha sido secuestrada en el Mar Rojo en días pasados por los rebeldes hutíes que controlan el norte de Yemen y que básicamente le han declarado la guerra también a Israel. Ahora, la tripulación estaba conformada por 25 personas de varias nacionalidades, entre las que curiosamente también habían ucranianos, filipinos y búlgaros, pero ningún israelí. Y esto también empieza a generar ciertas suspicacias. Entonces, ¿por qué los mandaron a esta zona? Se dice que en este caso la embarcación tenía relaciones directas con Israel. De hecho, se dice que incluso los propietarios son de la administración de Benjamín Netanyahu. Pero entonces, ¿por qué no había ni un solo israelita en esta embarcación? Ahora, lo que se está conversando en la Embajada de México en Yemen es que, oye, se están realizando todas las gestiones diplomáticas, de canales de comunicación para corroborar la situación de la tripulación, y también se ha tenido pues una comunicación con representantes de la embajada de otros países involucrados para trabajar de manera conjunta. Y en este caso, el barco secuestrado, identificado como Galaxy Leader, que llevaba la bandera de las Bahamas, empieza pues a tomar forma con respecto a lo que realmente ha sucedido. De hecho, la embarcación es propiedad de Ray Shipping, una empresa del empresario británico-israelí Abraham Ungar, y gestionada por la naviera japonesa Nippon Yusen. Entonces llama la atención cómo es que, si tenían en este caso la estrategia de empezar a tomar los diferentes barcos, las diferentes embarcaciones, sobre todo que proceden de alguna manera directa o indirecta de Israel, en este momento
momento no tenían ni un solo ciudadano israelita. Algunos incluso están diciendo que esto era algo que se calculaba desde el propio Tel Aviv. La supuesta incompetencia política del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es un tema recurrente en la opinión pública del país hebreo. Ahora, en este caso, se comenta que la seguridad que fue vulnerada por Israel es culpa directa del propio Benjamín Netanyahu. En un nuevo reporte del diario israelí Haaretz, se sugiere que el actual gobierno de Netanyahu prefiere alimentar teorías conspirativas en lugar de asumir la responsabilidad por las agresiones que se llevaron a cabo por el grupo palestino Hamas y que no tuvo ningún tipo de respuesta en ese momento por parte de Israel. Lo que dicen los propios medios es que el círculo de fanáticos acérrimos de Netanyahu han estado propagando teorías de conspiración que un grupo de opositores políticos a los planes de su gobierno sobre reformar, por ejemplo, el poder judicial, terminaron ejecutando esta estrategia para terminar sacando a Benjamín Netanyahu. Y en este caso se está hablando de que se habría generado una conspiración para permitir que ocurriera este ataque sobre Israel para que se puedan de una vez por todas liberar de Netanyahu. Esto empieza a comentar el rotativo, diciendo que sería la estrategia por parte del propio Benjamín Netanyahu y de su entorno más íntimo para que se pueda quedar en el poder o al menos responder a lo que estaría pasando. Una suerte incluso de cacería de brujas. Según está diciendo ahora el periódico, Netanyahu está demasiado asustado ante una posible pérdida de credibilidad y poder dentro del pueblo de Israel. Por eso, según dice el medio, el político de la derecha tiene el propio interés en difundir en este momento clases de teoría sin fundamento alguno. Dice que no hay más algo fácil ni más rápido en el actual entorno mediático que sencillamente fabricar una teoría de conspiración. Al menos esto es lo que apunta el medio Haaretz. Y en este sentido entonces, de repente, de un tiempo a esta parte, vamos a empezar a ver diferentes teorías de conspiración en la cual se intentaría demostrar que a Benjamín Netanyahu lo sacaron precisamente con sangre inocente y que esta sería la verdadera estrategia, no por parte del grupo Hamas, no por parte de los palestinos, sino por la oposición de Israel. Así de descabellado está el escenario dentro de la propia comunidad en Israel, que incluso se están atacando entre ellos por lo que ha sucedido y lastimosamente las vidas de inocentes que se han pagado hasta el momento y que se siguen pagando. Pero esto es todavía más preocupante. Se ha demostrado que se está presionando de manera directa a Joe Biden desde su propio partido y en este caso se le está pidiendo que deje de ayudar a la administración de Benjamín Netanyahu y que de hecho empiece a ayudar a Palestina, que empiece a ayudar a la Franja de Gaza. Y es que sí, un grupo de senadores demócratas, no estamos hablando de republicanos, no estamos hablando de oposición, demócratas estadounidenses han enviado una carta al presidente Joe Biden en la que le están instando a presionar a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y proteja a la población civil de los ataques de las tropas del país hebreo. Sí, se está diciendo que, en este caso de manera directa, la carta le dice a Joe Biden que mientras usted y su administración trabajan con Israel y sus socios internacionales para garantizar la liberación de los rehenes y responder al ataque terrorista contra Israel, nos unimos a su petición urgente de ayuda humanitaria para los civiles palestinos en Gaza, dice en la propia carta difundida el día de hoy. Se dice que entonces lo están animando a trabajar con los socios internacionales para lograr una rápida aplicación de un plan de ayuda humanitaria sostenida en Gaza. Y ahora la pregunta es obvia, ¿el presidente estadounidense Joe Biden va a tomar algún tipo de medida? Esta carta ha sido firmada por 13 senadores y de nuevo, todos demócratas. Los legisladores están afirmando que un sufrimiento mayor y prolongado en Gaza no solo es intolerable para los civiles palestinos, sino que también se termina en que esto va a repercutir negativamente en la seguridad de los civiles de Israel, porque al ver los palestinos lo que está sucediendo, sencillamente van a empezar a tomar medidas mucho más preocupantes y nunca se va a llegar a la famosa solución de dos estados. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas este video nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.